Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra. Mateo capítulo número 21. Mateo capítulo 21. Vamos a leer capítulo 21, solo el versículo 22. Mateo capítulo 21 y el versículo número 22. Y leemos la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hemos estado hablando en estas semanas anteriores acerca de la razón de por qué orar. Porque tenemos que orar. Porque la oración es parte normal de todo cristiano. No es una opción, es una vivencia, es una experiencia personal. A usted nadie tiene que andarle preguntando si ya oró, porque se supone que usted ora. Nadie tiene que andarle fiscalizando acerca de su vida de oración, porque ya está dado que usted ora, porque es parte de su vida. La oración es parte de la vida de todo creyente. Todo cristiano ora. Pero cuando pensamos en esto, normalmente damos por sentado que Dios responde a nuestras oraciones. De hecho, hay promesas. Por ejemplo, el salmista dice: tú oyes la oración de aquellos que te buscan. Y eso habla precisamente que el Señor va a escuchar cuando nosotros oremos. Y su respuesta a nuestra oración precisamente es algo muy personal que el Señor trae. Porque la relación de Dios con nosotros es personalizada, es individualizada. Y por mucho que alguien muy cercano a nosotros esté orando, no significa que esa oración pues también se nos atribuye a nosotros. Si usted ora, ora por usted. Pero nadie puede orar. Yo voy a orar. No, ore, hermano, que yo voy a orar 3 horas. Hora y media suya, hora y media mía. No, eso no funciona. Eso no funciona, hermano. O ora usted o no ora nadie. Porque este es un asunto tan personal. Estoy hablando con los cristianos. Aclaro. Estoy hablando con los cristianos. Porque el que no tiene una intimidad con el Señor, lógicamente podemos interceder por ellos. ¿Por qué no pueden orar? Porque no tienen entrada libre delante de la presencia del Señor. Y aunque parezca duro, eso es así. Eso es lo que dice la palabra. Y la oración de aquel que no conoce al Señor, la que escucha a Él, es cuando se arrepiente. Esa es la que escucha el Señor. Cuando una persona se arrepiente, es la oración que el Señor escucha, y de ahí tiene libertad para entrar al trono de la gracia. Pero hablando en términos de nosotros, aquellos que ya hemos tenido una experiencia personal con el Señor, que le conocemos, nosotros de manera personal damos por sentado que Dios nos está oyendo, que cada vez que oramos, Él nos está escuchando. Y es una verdad que debe estar centrada en nuestro corazón. El versículo que hemos leído dice con gran claridad: todo lo que pidiereis en oración, pero hay una determinada demanda. Hay algo que determina la oración nuestra. Algo que la hace efectiva o no efectiva. Creyendo. Porque podemos estar orando no creyendo. Podemos estar orando dudando. Santiago dice que muchos están orando con dudas.
y que el que duda es como la onda del mar. Usted la puede ver impetuosa, pero llega a la orilla de la playa y se queda en espumarajo. Eso es toda la fuerza que traía. ¿Cuánto está siendo efectiva nuestra oración, hermano? Realmente está siendo escuchada nuestra oración. Dios está oyendo la oración de cada uno de nosotros. Está conmoviendo el trono de la gracia nuestra oración. Dentro de la palabra nosotros encontramos a hombres y a mujeres que cuando oraron, Dios les respondió. Y esos son testimonios para que nosotros comprendamos de que ese Dios que le respondió al Señor sigue también respondiéndonos a cada uno de nosotros. Que no es un acto superficial, que no es un acto esporádico, que no es algo casual, que es parte del carácter de Dios. El carácter de Dios para cada uno de nosotros es que Él va a responder. Él va a responder. Él va a traer respuesta, hermano. Porque esa es parte del carácter de Dios. Ahora, ¿qué entonces determina la respuesta de Dios? No Él, sino nosotros. Somos nosotros. Porque la parte de Dios es responder. Pero la parte de nosotros es creer. Y ahí es, hermano, donde definitivamente no calza la razón y el por qué no estamos encontrando respuestas a nuestras oraciones. De hecho, el versículo es bien clave, suficientemente claro para que nosotros podamos considerar entonces, ¿tenemos un testimonio vivo de que Dios nos ha respondido? Analice su vida personal íntima con el Señor. ¿Usted tiene un testimonio vivo de que Dios le ha respondido a sus oraciones? ¿Ha visto la mano de Dios moverse en favor de su vida? Porque el carácter de Dios es ese. Ahora nosotros tenemos que valorar la única cosa a considerar, que hay condiciones para nosotros, que nosotros tenemos que tener nuestra propia propuesta, que la parte de Dios ya fue hecho y ahora nos toca a nosotros. Y quiero en esta noche mencionar, por lo menos dos voy a mencionar, condicionantes para que la oración tenga una respuesta. Porque nosotros podemos estar confiados y decir, yo estoy orando, hermano, yo estoy orando, pero está llenando las expectativas de lo que el Señor reclama dentro de la palabra para la oración. Está siendo efectivo en su estilo de vida y en su comportamiento, de tal manera que puede dar a conocer con gran claridad que el Señor está actuando, que el Señor se está moviendo, que el Señor se está manifestando. Cada uno de nosotros valoremos ese sentido. Valoremos el sentido de lo que efectivamente el Señor es para cada uno de nosotros. En primer lugar, hermanos, cuando oramos, tenemos que aprender a orar según la voluntad de Dios. Y eso, hermano, va a llenar la expectativa del reclamo que Dios tiene. Es la voluntad del Señor por lo cual yo estoy orando. Hay cosas por las cuales yo ni necesito preguntar, ¿es tu voluntad o no es tu voluntad? Yo ya estoy, de repente es que quiero forzar, obligar las circunstancias y las situaciones que están para que Dios pueda responderme. Pero ya nosotros mismos ya sabemos, no es la voluntad del Señor. En la radio hay ocasiones en las cuales recibimos llamadas. Y entre tantas peticiones, porque normalmente cuando nos llaman al programa es por una petición.
Hermano, mire que mi hija va con un coyote. Ore para que pueda entrar. No puedo orar por eso, porque no es la voluntad del Señor, hermano. Porque no es la voluntad del Señor. Yo no necesito empezar que si Abraham andaba por aquí, por allá, que si caminaba de allá para acá, que las fronteras los hombres las han creado. Hay leyes y la autoridad es puesta por Dios, y nosotros tenemos que someternos a la autoridad puesta. Romanos 13 lo dice la palabra. Imagínese usted y yo orando: Señor, ciérrale los ojos a la migra, entontéselo, Señor, que no miren al que va con el coyote. El Señor no escucha esa oración, hermano, porque Él no puede contradecirse a sí mismo. Él no puede contrariarse a principios que ya a través de la palabra Él ha estipulado. Cosas que para usted y para mí deben estar claras. Y si no estaban claras, que se le aclaren ahora. Son cosas que nosotros tenemos que tener concretas. Y esto solo lo menciono como ejemplo. Si hay muchas cosas por las cuales bien podríamos estar orando y diciéndole: Señor, bendice esto, Señor. Y yo tengo un negocito por ahí, una pequeña pulpería, pero dicen que el vender cervezas y el vender cigarros da. Señor, bendice mi negocio. Señor, que vengan compradores de cervezas. Yo no las tomo, Señor. Ellos saben lo que hacen, promoviendo el pecado. ¿Cómo Dios va a estar de acuerdo con eso? ¿Cómo puede estar usted orando por eso? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que considerar si Dios está de acuerdo con lo que yo estoy orando. Si realmente la palabra respalda lo que yo estoy presentando. Le dice Primera de Juan, capítulo número 5, versículo número 14, y esta es la confianza que tenemos en Él: que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, entonces Él nos oye. Él nos oye. Asegurémonos entonces que cada vez que estamos orando, que cada vez que nosotros estamos intercediendo, que cada vez que nosotros estamos buscando algo en la presencia del Señor, Dios lo apruebe. Que Dios lo apruebe. Ay, dice: yo quiero vender el carro, hermano, mire, pero tiene un falloncito. Oremos para que el comprador no se dé cuenta del falloncito. Ese es engaño, hermano. Y Dios no aprueba eso. Dios no aprueba eso, hermano. Ay, Señor, que solo en el momento, por lo menos que lo vaya a probar a la cuesta de la Virgen, no aparezca el fallón, aunque le falle después de ahí que me haya dado el dinero. Orando nosotros así, hermano. O sea, son cosas que parecen tan insignificantes, pero en nuestra condición humana muchas veces caemos en el error de estar tratando de conseguir una respuesta de Dios en algo que no es su voluntad, o por lo menos Él no está de acuerdo con la manera en cómo lo estamos haciendo. El apóstol Juan es claro cuando él dice que nosotros tenemos una confianza. ¿Cuál es la confianza? Que lo que pedimos sea conforme a su voluntad. Y entonces segurito nos va a escuchar, hermano. Usted no va a tener ninguna duda. Usted no va a tener ninguna confusión acerca de que si Dios le va a responder a la oración que usted está haciendo. Porque le está haciendo de acuerdo a la voluntad del Señor. Él está de acuerdo. Yo quiero que por un momento usted medite. ¿Ha estado orando por algo que no es la voluntad del Señor? Y que a usted le gustaría que Dios le afirmara por lo cual usted está orando. Pero meditemos. Yo quiero que Dios me oiga realmente. Ya no voy a orar
de acuerdo a mis propios pensamientos. Voy a orar según la voluntad del Señor, porque es lo único que me va a asegurar que Él me oiga, que Él me escuche. El apóstol Santiago nos ofrece la misma idea, el mismo concepto que nos da Juan. Lo único que Santiago nos lo plantea de forma negativa. El apóstol Juan nos dice, si nosotros oramos y pedimos alguna cosa según la voluntad de Él, entonces estamos seguros y tenemos la confianza que Él nos va a oír. Ahora, la otra parte, nos dice Santiago, capítulo número 4, versículo 3, que nosotros pedimos y no recibimos porque estamos pidiendo mal. ¿Por qué? Porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Es la otra parte, ¿verdad? Es la otra parte. Para buscar mi deleite, para buscar mi gusto, para buscar lo que yo quiero, para buscar lo que me place. Hemos encontrado a cristianos orando para que su equipo gane. ¿Qué le parece? ¿Qué tiene que ver el Señor con eso, no? Y los otros del otro equipo también orando para que el equipo, ¿a quién va a oír el Señor? A ninguno, hermano. Porque eso no es la voluntad del Señor. Esas son cosas de acá de la tierra. Eso es vano, es pasajero. Y nosotros podríamos, hermano, ser arrastrados, porque muchas de las que estamos llamando oraciones son sencillamente la expresión del egoísmo de nuestro corazón. Querer que Dios nos responda lo que a mí me gusta. Querer que Dios traiga una respuesta de tal o cual cosa porque eso es lo que a mí me agrada. Porque así es lo que yo quiero. Pero ¿está Dios de acuerdo? Ahí entonces nosotros ya tenemos una respuesta. No necesitamos estar dándole más vueltas al asunto. Ya Dios ya habló clarito. Estamos haciendo las cosas y las cosas que queremos que Dios nos responda están según su voluntad. Tenga seguridad, tenga confianza, Dios le va a oír. Pero si es para gastar en sus deleites, no espere respuesta. No espere una salida. No espere una solución, porque Dios sencillamente no está para satisfacer nuestro egoísmo. Dios no está para satisfacer nuestro deleite. Él quiere que en nosotros se haga su voluntad. La voluntad de lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Así que nosotros no podemos estar perdiendo nuestro tiempo en hablar cosas como estaba aquel hombre, ¿verdad? Orando. Gracias, Señor, porque diezmo, porque ayuno, porque hago aquí y porque no soy como ese. Y por eso que Jesús fue bien claro cuando se refirió en esa parábola a la oración. Dijo que ese hombre oraba para sí mismo. No estaba platicando en realidad con Dios, estaba orando para él mismo. Era una oración para él, no era una relación con el Señor. Nosotros tenemos que considerar, tampoco vamos a convencer al Señor con palabras bonitas, diciéndole frases preciosas. Yo sé que Dios me va a responder, es que se lo voy a decir bien poético. Por muy poético que se lo diga, si no es su voluntad, no espere respuesta. Si Dios no está de acuerdo, no espere respuesta. Entonces este es un primer punto. Debemos de orar según su voluntad. Según su voluntad. En segundo lugar, lo que estábamos recalcando al inicio, orar con fe. Orar con fe. Santiago 1:6 dice que nuestra petición al Señor debe ser con fe, no dudando. ¿Cuántas veces nosotros estamos orando pero no creemos que Dios pueda respondernos? Es que esto es bien difícil. Es que esto no creo que Dios me vaya a responder. ¿Y para qué está orando entonces si no está creyendo? Nosotros al orar debemos de tener certeza, seguridad, confianza en cada uno de nosotros que hay una respuesta de parte de Dios para cada uno de nosotros.
Y el versículo que leímos de Mateo 21-22 dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Lo recibiréis. La promesa es segura sobre la condición de que la oración sea hecha con fe, creyendo. Hebreos 11:6, que nos sabemos de memoria, nos dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe, dice al inicio del versículo, es imposible agradar a Dios. Hay un galardón para aquellos que buscan al Señor. Muchas oraciones son vanas porque se ofrecen al Señor sin fe. No está creyendo, está dudando. Porque en algún momento dado podríamos encontrarnos en una condición como esa, por nuestra humanidad, hermano, por nuestra condición. Nosotros dependemos en gran medida de lo que miramos, de lo que palpamos, de lo que gustamos, de lo que olemos, de lo que oímos. Dependemos plena y totalmente de nuestros sentidos físicos, lo cual como consecuencia es una gran lucha para aquellos que no pueden depender plenamente por fe del Señor. Y ahí es donde entonces nosotros tenemos que trabajar con nosotros mismos, trabajar con nuestra incredulidad. El padre del muchacho que padecía de convulsiones, que no había sido liberado, le dijo: Señor, porque Jesús le dijo: ¿tú crees? Creo, le dijo, pero le agrega un estribillo más: ayuda a mi incredulidad. Hay una batalla dentro de mí, hay una lucha dentro de mí. Usted y yo tenemos que ser conscientes que hay cosas que humanamente nosotros las sentimos tan difíciles y necesitamos reconocer nuestra pequeñez, nuestra humanidad, para que la gracia del Espíritu de Dios venga sobre nosotros y provoque esa solidez en cuanto a la fe que nosotros debemos de tener delante de la presencia del Señor. Aquel hombre le dice: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Hay cosas que naturalmente nos pueden parecer hasta imposibles. Hay cosas que naturalmente nos pueden parecer muy, pero muy difíciles. Pero allí es donde entonces nosotros tenemos que tomarnos de la gracia del Señor y decirle: Señor, mi fe está tan valiente, mi fe flaquea, ayúdame, Señor, porque no quiero estar orando con duda, no quiero estar orando desconfiando, no quiero estar orando pensando a saber si el Señor me va a responder. Para este hombre era un tanto difícil el momento, porque ya los discípulos habían intentado echar fuera el demonio que abatía la vida de aquel muchacho. Y esa fue la situación en la cual Jesús encontró a la multitud. Cuando Él baja del monte de la transfiguración, se encuentra con aquel instante donde los discípulos han querido lograr con autoridad echar fuera el demonio del muchacho y no pudieron. No pudieron. Y ahí era donde estaba el problema. Y entonces les dijo Jesús: tráiganmelo. Y le pregunta al Padre: ¿crees? ¿Crees? La fe es tan esencial, hermano. Y él dijo: sí, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Entonces nosotros tenemos que considerar por qué razón en algunos casos la oración se vuelve vana. Porque no tiene una fe sólida, no tiene una fe firme. Nosotros tenemos que batallar, porque la vida espiritual es una batalla de fe, hermano. Es una batalla de fe. Hay momentos en los cuales la lucha que usted está enfrentando, por la cual está orando, en lugar de mejorar, empeora. Y ahí a algunos se les empieza a desmoronar la fe.
Ahí es donde algunos empiezan a sentir que su fe empieza a flaquear. Y ahí es donde hay que tomarse de las verdades de la palabra y de las promesas que Dios ha dicho. Que Él es real, que no es hombre para mentir, que no es hijo de hombre para arrepentirse. Enfrentar esa lucha, esa batalla que hay dentro de cada uno de nosotros. Porque si no estamos orando con fe, no esperemos una respuesta. Entonces ya hemos mencionado que para recibir respuesta de parte del Señor para nuestras vidas, en primer lugar, tenemos que orar según su voluntad. Y en segundo lugar, tenemos que orar con fe. Pero en tercer lugar, aunque parezca que es lo mismo del uno, escuche, debemos de orar obedeciendo a la voluntad de Dios. Porque hay momentos en los cuales una petición sí es la voluntad del Señor, pero nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios en lo que respecta a nosotros. De repente lo que le estamos pidiendo al Señor, sí, es parte de su voluntad, pero nosotros estamos quebrantando la palabra. Entonces nosotros estamos poniendo el obstáculo para que venga una respuesta del Señor a nuestras vidas. ¿Con qué cara nosotros le vamos a reclamar al Señor que responda a nuestra oración si nosotros no queremos someternos a la voluntad del Padre? Jesús ora, Mateo 26:39. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Como tú quieras. Hay momentos en los cuales su petición está de acuerdo al respaldo de la palabra, pero su condición no está en obediencia a la palabra. Y ahí nosotros mismos estamos obstaculizando. Nosotros mismos, viviendo fuera de la voluntad del Señor, estamos poniendo el obstáculo a la verdadera relación que debe existir con el Señor. De repente usted se halla orando y de pronto dice: mire, hermano, si es que esta es la voluntad del Señor, y está adorando y no me responde. Ahora vea cómo está su vida. Ahora revise cómo está su vida. ¿Cuál es la condición en la cual se halla? Porque de repente sí está orando en la voluntad del Señor, pero no está haciendo la voluntad del Señor. Y ahí es donde muchos están quedando descalificados, porque quieren que Dios les responda a algo que sí, efectivamente es la voluntad del Señor porque tiene sustento bíblico, pero no se está viviendo de acuerdo a los preceptos de la palabra. Oremos de acuerdo a lo que Dios quiere, pero vivamos también lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Cómo lo planteamos? Cuando nosotros oremos, la actitud de sumisión y obediencia es esencial, fundamental, para que el Señor opere en cada uno de nosotros. ¿Usted ha estado orando por algo que usted mismo sabe es la voluntad del Señor? Sí, pero ¿está cumpliendo la voluntad del Señor para su vida? Vive como le da la gana, camina como quiere, habla como quiere, actúa como quiere. Entonces no espere respuesta de parte de Dios, porque nosotros cuando lo hacemos de esa manera estamos impidiendo la respuesta de Dios para nuestras vidas. Y solo quiero mencionar de lo más común. El Señor en su palabra dice que Él es nuestro sanador, por ejemplo. Y nosotros decimos: Señor, tu palabra dice, y sí lo dice, pero ¿estamos viviendo nosotros la palabra? Y esa palabra es parte de nuestra experiencia, y esa palabra es parte de nuestra vivencia. ¿Realmente estamos sometiendo nuestra vida al Señor en sumisión y obediencia? Aún más, hasta somos capaces de decirle: Señor, te voy a ser fiel, respóndeme. Solo es puras promesas, hermano, pero no se someten. Cuando tienen que negarse a alguna situación, no lo hace. Sigue haciendo lo que quiere. Entonces no está haciendo la voluntad del Señor. Por eso tiene que compaginar
lo uno con lo otro. Estoy orando porque sé que esta es la voluntad del Señor, pero estoy orando también y sé que Dios me va a responder porque estoy haciendo la voluntad del Señor. Y ahí es donde nosotros mismos estamos creando un gran obstáculo, porque tenemos que negarnos a nosotros mismos. Porque Jesús fue bien claro cuando Él dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús es el modelo. Él dijo: Padre, te he glorificado, he hecho todo lo que me dijiste que hiciera acá sobre la tierra. Va a donde el Padre y le dice: si es posible, pasa de mí esta copa, la copa de la cruz, el sufrimiento, el dolor. Pero Él mismo dice: pero que se haga tu voluntad. ¿Cuántas veces nosotros: Señor, pero que yo estoy haciendo tu voluntad? Sígala haciendo. Sígala haciendo. Y dígale: se va a hacer según tú quieras. Se va a hacer de acuerdo a como tú quieras, Señor. Cuesta eso, hermano, porque a veces queremos obligar a Dios que haga lo que nos gustaría a nosotros, cuando en realidad la voluntad del Señor es otra. Y ahí es, hermanos, donde se provocan grandes cambios en hombres y mujeres, cuando llegan a entender tales principios de: no. He estado orando por tu voluntad, Señor, en mi vida, pero no quiero someterme a ella. He estado teniendo peticiones que tienen respaldo de la palabra, pero yo no me quiero someter a la palabra. Entonces, dejamos nosotros de alcanzar hermosas bendiciones de parte de Dios por la falta de sometimiento, de entrega y dedicación que Dios espera en cada uno de nosotros. Mira, hay un versículo que usted encuentra en Proverbios 28:9. Usted lo puede sentir muy pesado, pero eso es lo que dice la palabra. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es lo que dice la palabra, hermano. Si nosotros no queremos someternos a la palabra, nuestra oración no es escuchada, no es agradable, no es grata delante de la presencia del Señor. Por eso es tan importante que no solamente oremos según la voluntad del Señor, sino que también oremos obedeciendo la voluntad del Señor. Porque ahí es donde entra en juego nuestras decisiones, nuestras determinaciones, nuestros actos, nuestros comportamientos, nuestras actitudes, los deseos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros echamos a perder la voluntad del Señor por acciones nuestras, por comportamientos nuestros. De repente la voluntad del Señor sí está presta para hacerse en medio de nosotros, pero nosotros no queremos someternos ahí. Entonces nosotros terminamos de dañar la respuesta que Dios traía para nuestras vidas, lo que Dios quería hacer por cada uno de nosotros. Y ahí es donde entonces nosotros debemos de corroborar: ¿cómo estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Clamando, intercediendo, echando fuera demonios, pero quebrantando la palabra, no sometiéndose a la palabra, no viviendo de acuerdo a la palabra. Dios no oye la oración de los que se apartan de Él en desobediencia. Y ahí usted y yo tenemos que valorar el sentido. Y como ya le mencioné, la oración de aquel que se ha apartado de la palabra, que Dios escucha, es la del arrepentimiento. Cuando se arrepiente, cuando le pide perdón al Señor, ahí esa oración sí la oye el Señor. Pero mientras la persona persista en vivir fuera de la voluntad del Señor, no va a recibir respuesta de parte de Dios. No va a escuchar la respuesta de Dios. Dios está dispuesto a responder. Pero si usted y yo determinamos seguir fuera de la voluntad del Señor,
Cuando usted y yo no nos sometemos a la palabra, cuando usted y yo no vivimos de acuerdo a la palabra, ¿cómo somos considerados delante de la presencia del Señor? Rebeldes, porque no queremos someternos a la palabra. Y como consecuencia, ese estado nos impide poder tener una verdadera relación con el Señor. Y necesitamos revisar, hermanos, el estilo de oración que estamos haciendo y la condición en la cual nosotros estamos orando.